Comentaba en el anterior audio el decreto lamentabili de San Pío X y las proposiciones que algunas, porque de las condenadas, habría que revisarlas, ¿no? Que algunas ya pasan como lo más normal. Y una de ellas era la resurrección del Salvador, no es propiamente un hecho histórico, sino de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni demostrable, que la conciencia cristiana fue poco a poco derivando a partir de otros hechos. Esto es la proposición de estos modernistas condenada por el Papa, por el magisterio de la Iglesia. Ahora, la diferencia es que ahora son más contundentes que hace 100 años, en negar la resurrección como un hecho histórico. Creo que lo que había comentado, hablan como meta histórico, no sé qué quieren decir con eso, cuando es un hecho absolutamente histórico que el Señor resucitó. Bueno, y otras dos más para muestra, ¿no? La número 58, proposición condenada, la verdad no es más inmutable que el hombre mismo, ya que con él, por él y en él evoluciona. Toma, no hay verdad inmutable entonces, la verdad cambia. Y la otra, también condenada, número 59, Cristo no enseñó un determinado cuerpo de doctrina aplicable en todo tiempo y a todos los hombres, sino que más bien inició un movimiento religioso adaptado o adaptable a los diversos tiempos y lugares. Sí, eso es lo que quieren ellos. Es decir, desvirtuar totalmente la verdadera religión, a Cristo y todo. Evidentemente todo esto que estoy diciendo es el relativismo, ¿no? Que ahora impera, y en la que se llama la evolución del dogma, esa otra gran patraña, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es el modernismo? Bueno, vamos a ver. Como decía, San Pío X lo llama la síntesis o el compendio de todas las herejías. ¿Dónde se encuentra de todo? Porque uno va a encontrar ahí lo que ya dijeron los arrianistas, los nestorianos, los gnósticos. Ahí tenemos la filosofía naturalista, el inmanentismo, es decir, no hay trascendencia, el racionalismo, que se manifiesta en la devaluación de los sacramentos, hasta la desacralización, en la negación de toda sobrenaturalidad. Por tanto, se niegan los milagros, se niega la resurrección de Cristo, se niega la divinidad de Cristo. Entonces me van a decir, ¿y qué queda? Y claro, no queda nada, el nombre, pero un nombre falseado. De católico ni de cristiano tiene nada. Se niega la virginidad perpetua de María, por ejemplo. Y si a veces no lo dicen con todas las letras, lo ponen de tal modo que la deducción resulta, digamos, inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva a negar la autenticidad, la fidelidad de los evangelios y los dogmas. ¿Recuerdan aquel general de una orden que dijo que en la época de Cristo no había grabadores? Bueno, ahí lo tenemos. También el modernismo es el indiferentismo religioso. Una religión vale la otra, todos son caminos de salvación, todos son equivalentes, todos se pueden salvar de distintos modos, no hace falta salvarse por la religión católica ni por Cristo. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad de la traición al Señor y a la verdad que es esto? Y niegan, por supuesto, también el primado del Papa, están a favor de la sinodalidad, y de una democracia dentro de la Iglesia. Lo estamos viendo ahora, este camino sinodal de los alemanes. Es decir, el modernismo, para decirlo en forma contundente y llana, es la negación de la Iglesia católica apostólica como la única y verdadera Iglesia de Cristo. Es la equiparación también del sacerdocio ministerial con el bautismal, a eso van, ¿no? Es decir, ya todo va a disminuir la figura del sacerdote para disminuir, obviamente, la Eucaristía. Es que para ellos no hay misterio, por ejemplo. El examen interpretativo de las Escrituras, es decir, rechazan el magisterio. Es como los protestantes, ¿no? Cada uno tiene su magisterio, cada uno es. Así que hay un montón de herejías de por medio, bueno.
todo lo de Lutero y más está metido en todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que estas corrientes modernistas y neomodernistas se infiltraron en el concilio. Y lo que ayer estaba condenado de pronto se vio casi, digamos, como doctrina, o se lo quiso interpretar como una doctrina oficial. El concilio había empezado de una manera, terminó de otra. ¿Por qué? Porque hubo una gran influencia de la Nouvelle Théologie, que arremetía contra la escolástica. Y los exponentes principales eran Yves Congar, el dominico, Danielou, Chenu, Teilhard de Chardin, famoso, y también estaba Henri de Lubac, ¿no? Bueno, en otro plano diría yo. Pero estos son algunos de los nombres, veo muchos más, ¿no? Karl Rahner, sí, no se puede uno olvidar porque la influencia de Karl Rahner ha sido enorme de este jesuita. Es decir, sobre todo eran alemanes y franceses. Y uno de los testigos de estos acontecimientos, Ralph Wilgen, en su libro El Rin desemboca en el Tíber, Historia del Concilio Vaticano II, demuestra con documentos cómo la influencia protestantizante llega a Roma desde los países bañados por el Rin, es decir, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Holanda, y de la vecina, bueno, Austria no tanto, pero la influencia de Alemania, ¿no? Y Suiza, Francia, Holanda, también la vecina Bélgica también. Dice el padre Wilgen, los cardenales y teólogos de estos 6 países consiguieron ejercer un influjo predominante sobre el Concilio Vaticano II. Y por eso digo que a estos teólogos franceses sobre todo se sumaban, bueno, Karl Rahner y Silbeck, y todos venían a barrer con la teología anterior. Karl Rahner se dice tomista incluso, pero mete a Hegel, es decir, la dialéctica, y de hecho ha tenido una gran influencia, por eso está todo este tema de el dogma, la evolución del dogma, como que todo evoluciona esa verdad que es mutable en el fondo. Y se abrió una brecha que ha tenido serias consecuencias, pero que también hubo contención de parte de... Bueno, intentó algo Pablo VI, veía que se desbordaba por todos lados, y luego, sobre todo, el que estuvo deteniendo, por lo menos no permitió que siguiera esa corriente como venía, fue Juan Pablo II y Benedicto. Y también se dijo que en el aula conciliar estaba también no solo la cultura del mundo, sino la prensa, los medios, que daban la prioridad de información a los modernistas. Es decir, eso lo tenían como lo tienen ahora, ¿no? Es decir, entrevistas, declaraciones, ruedas de prensa. Los comentarios eran de teólogos y de obispos modernistas. Y estos medios lo fomentaban. Y consiguieron que la difusión del concilio tuviera esa impronta. Por eso Benedicto habló de un concilio de los medios, diciendo que no era el real, pero que se impuso, y que dictó los acontecimientos que se siguieron. Bueno, él tiene mucha más autoridad de la que yo puedo tener, obviamente, ¿no? Pero me parece que también lo dejaron imponer, ¿no? No hubo en todo caso la resistencia que debería haber habido. Había toda una corriente, ¿no? Porque aunque se acusa de esta debacle, la influencia de los medios, hubo documentos de influencia modernista. Por eso, algunos dicen, ¿no?, que la Constitución Gaudium et Spes
era la reconciliación total de la Iglesia con el mundo moderno. Es decir, en una cierta medida estaba renunciando la Iglesia al anuncio del Evangelio y estaba rompiendo con el magisterio apostólico. No hay duda que los padres conciliares a mí no me cabe duda, no eran eso lo que querían. Pero no es menos cierto que hubo ambigüedades en el texto que se prestaban a interpretaciones también, que después cada uno le da la interpretación que quiere, ¿no? Cuando un texto es ambiguo, y a veces, y generalmente es ambiguo porque quieren que sea ambiguo, y eso lo dijo Schillebeck. Dice, decimos a propósito, ciertos textos le pusimos así porque sabíamos cómo lo íbamos a interpretar nosotros. Así que, bueno, Juan Pablo II y Benedicto XVI intentaron frenar esa corriente destructora y en gran parte lo lograron. Bueno, vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo. Cada vez queda más evidente que aquellos que decían que el secreto de Fátima no fue dicho en su totalidad, es así, tenían razón. Porque cuando vemos todo lo que fue aconteciendo, todo lo que ocurrió en los años del concilio, del posconcilio y demás, es de pensar que la Virgen, que todo esto ya lo sabía, en Fátima había pedido que se diera a conocer la tercera parte del secreto en 1960. Y según distintas fuentes, el Papa Juan XXIII consideró que podía ser producto de la imaginación de Sor Lucía, que no correspondía, que él no era ese el Papa al que se refería, y decide no difundirlo, dejándolo para el futuro, que algún otro Papa lo hiciera. Y quizás también ese fue el motivo por el cual, al no darse a conocer, la Santísima Virgen vuelve a aparecerse en Garabandal, y justo lo hace, y no es coincidencia, en los años del concilio. El concilio fue entre el 62 y el 65, la Virgen aparece un año antes, entre el 61 y el 65. Y de ella justamente ese tremendo segundo mensaje, que hay que recordarlo, en que dice, como no se ha cumplido ni dado a conocer mi mensaje, hay algunos que piensan que no se refiere al primero, sino al secreto de Fátima, que debía ser dado a conocer en el 60. Pero como fuera, dice, vengo a deciros que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos van muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con corazones sinceros, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación, y ahí dice por intercesión, bueno, quiso decir seguramente por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Ese fue el segundo mensaje. Ahora, quien leyó el secreto dice que justamente se refiere a eso. Ese mensaje a la parte del secreto que quedó oculto en los miles. Y está hablando de la propia iglesia. De la iglesia, de los errores tremendos de la iglesia. Y eso se complementa, luego lo complementa, mejor dicho, quita en los años 70. Entonces, cuando los hombres callan, el cielo habla. Y hablarán hasta las piedras. En la quita dice,
cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Es decir, dice, el demonio se infiltrará de tal modo dentro de la iglesia que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y los sacerdotes que me veneren serán burlados por sus otros hermanos sacerdotes. Y está hablando también de un castigo, como habla también en Garabandal, es decir, un castigo. Pero que todo viene dentro de la iglesia y que al final lo único que va a quedar, dice, es el signo que dejó mi hijo y el rosario. Y más nada, más nada. Ahora, ¿qué es el signo que dejó el hijo? ¿Es la cruz o es el signo sacramental, la Eucaristía? Pero como están las cosas, vemos que la Eucaristía puede ser quitada. De hecho, ha habido todo ese periodo de confinamiento sin Eucaristía. Para la mayoría, digo. Entonces, ¿qué quedará? El rosario. Bueno, algunos aducen que los progresistas modernistas invocan un vago espíritu de concilio, porque siempre con la excusa de que es el espíritu de concilio hacen las cosas. Y con eso justifican sus herejías. O si no, por motivos pastorales. Ahora, lo cierto es que el concilio, sin afirmar las verdades de fe, como decían los anteriores, los concilios anteriores, en 2000 años de historia de la Iglesia, se apeló al diálogo y se utilizó a veces un lenguaje ambiguo en los documentos, con lo cual así se le abrió el camino a los modernistas y a sus herejías. En algún momento creo que lo comenté, que hubo en los textos del concilio ambigüedades puestas deliberadamente, es decir, con intenciones no santas. Y esto dicho por uno de los peritos, los peritos teólogos, porque esos fueron los que intervinieron mucho y fuertemente. Entre los peritos teólogos también estaba el joven sacerdote y teólogo Ratzinger. Y este perito era nada menos que el padre Schilbeck. Y él fue que dijo, hemos empleado frases ambiguas y sabemos cómo las interpretaremos en el futuro. Como digo, empezó de una manera el concilio con un programa y después hubo un golpe de mano y ese programa fue echado por la borda. Y ahí estaban sobre todo estos peritos que influyeron tanto, algunos habían sido condenados anteriormente y que son la mayoría de corte modernista, algunos de la Nouvelle Théologie. Y este Schilbeck, que fue llamado después al orden repetidas veces por Roma por sus tesis heréticas sobre la virginidad de María, también sobre la resurrección del Señor y otras muchas más, toda una colección. Pero para más datos, para más INRI, como dicen en España, Schilbeck fue el principal autor del herético catecismo holandés. Y también estaba en el equipo de expertos Hans Küng, el famoso Hans Küng. Bueno, ahora, esa táctica de usar lenguaje ambiguo, que se entienda según el gusto de quien lo interpreta, es anti-evangélica. El Señor te dijo, el Señor dice que tu hablar sea sí, sí, no, no, que el resto viene de Satanás, del maligno, dice. Por eso, no solo la táctica va contra el Evangelio, sino que sobre todo es algo que es malicioso, con el deseo de engañar, ¿no? Por otra parte, en ninguna parte de los Evangelios, en el Nuevo Testamento, se habla de dialogar con el mundo, sino de convertir al mundo, anunciando el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Id o vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y será bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Contundente, ¿no? Ahora, ¿quién se atreve hoy a decir esto? ¿Quién?
¿Dónde se escucha esto? ¿No se dice acaso que no hay que hacer proselitismo y que hay que respetar las demás creencias? Es que uno no deja de respetarlas, pero sí de afirmar la verdad de la propia fe. Pero arguyen que no hay que imponer nada a nadie. Ahora yo me pregunto, ¿y quién impone? Anunciar no es imponer. El Señor no dijo que impongamos nada, sino que anunciemos, lo dice claramente. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y después sí, advierte, que crea y será bautizado, se salva, el que no, en su libertad se condenará. Entonces, anunciar la salvación, que no es imponerla, es el mayor acto de misericordia que podamos imaginar. No hay nada de compulsión, de exigencia de conversión. La exigencia es para quien cree en Cristo como Salvador, para la verdadera iglesia, esa que lleva en sí San Pablo cuando dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y dirá en ese pasaje de su primera carta a los Corintios, que siendo libre se hizo esclavo de todos para ganar a todos, para ganarlos a la salvación, por supuesto. Es decir, el Señor no dio alternativa al anuncio, porque no la hay. Es por la predicación que se llega a la verdad de la fe. En Romanos, que leemos, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo van a sentir hablar sin que haya alguien que lo anuncie? Entonces, esta es la situación que vamos teniendo también en la iglesia. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, queridos amigos, es importante que, creo ya lo dije, pero que lo repita una vez más. El propósito de esta pequeña serie también de audios, que en parte yo lo he dicho en otros, algunas cosas se irán quizás repitiendo, otras no, tiene un propósito, como tuvieron otros, ¿no? Mostrarnos en qué momento estamos viviendo. Hubo toda una serie antes que el Señor venga, después tratamos otros temas, como por ejemplo cuando fue la Amazonía, la preparación, después el documento final, exhortación posinodal, en fin, fueron varios temas que nos están hablando de la actualidad. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque primero el panorama puede a veces estar confuso y es importante integrarlo, es importante tener la visión total de dónde estamos parados, de dónde viene todo lo que viene y no predecir hacia dónde vamos porque ya estábamos inmersos. Entonces, todo esto tiene un propósito fundamental y si ese propósito no se alcanza, yo lo consideraría esto fallido, ¿no? Porque es que nos enfrasquemos más, que nos concentremos más en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en tratar de salvar a los otros hermanos que están lejos y que están peligrando, porque no peligran simplemente su vida aquí en la tierra, un contagio, lo que sea, peligra la vida eterna, nada menos que la vida eterna. Así que por eso lo estoy haciendo. Y ahora primero empecé con el mundo y ahora estoy con la iglesia, con nuestra iglesia. Pero, por otra parte, quiero también, cuando digo oración, una cosa que veo que a veces estamos metidos en maratones de oraciones. A ver, esta novena para esto, a ver ahora otra para esto otro, a ver, qué sé yo, estos rosarios, bueno, mundiales, lo que sea. Cuidado que no perder la oración diaria, constante, perseverante, por estas cosas que nos deben pensar, sí, bueno, ya lo hice, ya está. No. Esto es cotidiano, es una actividad cotidiana. Y tampoco entrar a ver, porque es una inflación de videntes que son falsos, en la grandísima mayoría, con falsos mensajes,
y que, bueno, y todo, si será verdad esto y no, y este es y este otro no es, y esto que está diciendo, y cuándo va a ocurrir, y qué va a ocurrir, y que ahora en octubre, que ahora qué sé yo, bueno. Yo di alguna indicación, pero nada más, no hay que seguir. Basta, sabemos que más si estamos viviendo lo que estamos viviendo. La Virgen nos viene alertando. Acordémonos lo de Quivejo, cuando vimos vimos esas apariciones en María la Eucaristía, al final de los tiempos. En Quivejo la Virgen dijo lo que iba a pasar y no se la escuchó, o se lo escuchó poco. Y después que hubo una terrible matanza, bueno, ocurrió lo que ya ella iba diciendo y iba tratando de evitar. Entonces todo esto ya está ocurriendo. Yo cuando hablé, por ejemplo, eso que pasé sobre el satanismo, me dijeron, bueno, han visto otras cosas que ahondase. No, mi propósito era solamente mostrarlo para decir esto está ocurriendo, esto es gravísimo, pero no sigamos sobre esa misma veta, ya basta, con saberlo basta. Porque tenemos que tomar conciencia, ese es el propósito de todo esto, tomar conciencia. Entonces, en esta misma línea sigo estos pequeña serie creo que será, de audios sobre lo que está ocurriendo, qué estamos viviendo y de dónde viene lo que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando del modernismo, estamos hablando de cómo se infiltró con la excusa del espíritu de concilio, se hizo toda una reforma también bueno, que la aprobaron por otra parte, hay que decirlo, ¿no? Litúrgica, y fue cuando además se empezaron a quitar del centro el sagrario, ponerlo a un costado, se quitó la Virgen, se desnudaron los altares, la Virgen, todos los santos. Bueno, fue una tremenda protestantización, ¿no? Y todavía tienen consecuencias, los que fueron formados en esos tiempos siguen con todos estos errores metidos, ¿no? Que los han volcado a los demás. Y también hubo gestos, hubo iniciativas equívocas, incluso el encuentro, por ejemplo, de Asís del 1986 con todas las religiones, de un papa tan grande que tanto le debemos, como Juan Pablo II, del cual no se puede dudar su santidad, pues eso no fue acertado, no lo digo yo, lo dice el tiempo. Lo hemos visto cómo se han aferrado de eso los progresistas para algo que seguramente fue hecho con muy buena intención, ese encuentro de todas las religiones, pero también hay que decir que en ese encuentro hubo animistas con sus ritos en las iglesias de Asís, seguramente no sabido por el Papa, hasta hubo un Buda sobre un sagrario. Si bien no podemos dudar de la buena intención, fue un error. Incluso me hacían notar que la propia Virgen, en los mensajes del Padre Gobi, contemporáneo de ese momento, la Virgen que dice el Padre Gobi en sus locuciones que ese es su Papa, como también lo ha dicho en Medjugorje, dice que eso no está bien. Ahí la Virgen dijo, no, esto no. Se opone, es decir, no. Fue un grave error. Que algunos cardenales, como el cardenal famoso, cardenal Giacomo Biffi, que fue arzobispo de Bolonia, y también el mismo Ratzinger, no estuvieron de acuerdo. Lástima que después, pasando los años, 25 años más tarde, ya como Papa, permitiese el Papa Benedicto, y lo digo con todo el respeto y el amor por el Papa, y toda la sumisión, ¿no? Se permitiese reeditar Asís, aunque fue con atenuantes. Pero, claro, eso desvía, es decir, hace pensar que está bien, porque ¿a qué lleva? Al indiferentismo religioso. Aunque no se quiera, aunque no sea el propósito, el mensaje es que todas las religiones pueden ser primero religiones de paz, lo cual no lo son,
y segundo, caminos, ¿no? Caminos para la paz. El único príncipe de la paz es Jesucristo. Entonces, claro, seguramente hubo grandes presiones internas, las hubo, no hay duda, ¿no? Tan grandes han sido que lo obligaron después a renunciar, ¿no? Pero bueno, entonces, aquellos gestos de acercamiento, esas iniciativas, por buenas que fueran las intenciones, han llevado a la confusión de los fieles, a ese indiferentismo religioso, repito, a pensar que todas las religiones son buenas y que en todas hay algo de verdad. Así que estamos, claro, cada vez si vamos deslizándose por este camino, es un camino que está en pendiente hacia abajo. Y al final lo mismo da una religión que otra. Al final cada una tiene su verdad, entonces al final nadie la tiene por completo, y si nadie la tiene por completo no hay una verdad, y se llega al sincretismo, a meter todas juntas, como decía la Virgen, se quejaba, ¿no?, de ese amasijo de religiones, decía, entre Fontana y Bruno Cornacchiola. Y entonces se niega a Cristo como verdad absoluta. Es decir, no estoy diciendo, digo, ¿a dónde lleva un camino así? Las consecuencias. Y se niega la revelación que el único Salvador es Jesucristo. Y sí, es cierto, el concilio, por eso decía, hay cosas que dijo, por ejemplo, que en otras culturas, en otras religiones, están las semillas del verbo. Pues esa fue una frase acuñada por un padre de la iglesia, por San Justino. Y esta es repetida en Lumen Gentium, en Ad Gentes, en Gaudium et Spes y en Nostra Aetate. Pero claro, la idea es que todo donde hay verdad conduce a Cristo. Esa es la idea. Pero que la mayoría entendía era la de utilizar todo lo bueno, lo verdadero, que pudiera haber en otras religiones, para encauzarlo en una acción misionera. Sin embargo, todo se ha ido desvirtuando, dando vuelta, al punto de llegar a un sincretismo, un indiferentismo religioso, y al decir que entonces no tiene sentido hacer ninguna evangelización. En una religión vale la otra, es decir, y entonces ¿qué dice? No, lo importante es amarse, es respetarse, es la paz. Pero ¿cómo va a ser lo importante amarse, respetarse y la paz si yo a Cristo lo dejo de lado, que es el único? Nosotros, es imposible los hombres que lo podemos lograr por nuestra buena voluntad, entre comillas. Es decir, hay un solo Salvador, hay uno solo que me puede traer la paz, uno solo. Bueno, también lo que había pasado en Fátima, ¿no? Fue el 5 de mayo del 2004, donde, con la anuencia de las autoridades, en nada menos que la capeliña, que se la llama ahí el altar del mundo, hubo hinduistas que hicieron su ritual y que ellos tomando a María como una diosa. Y claro, cuando después se lo llamó al orden desde Roma, ¿qué adujeron? Que era el espíritu de Asís, seguían el espíritu de Asís. Entonces, vemos cómo se van introduciendo estos errores y cómo se fueron en el cuerpo de la Iglesia. Pese a grandes papas, pero que no pudieron luchar contra toda una marea que era gigantesca. Lo que pasa es que el Santo Padre Juan Pablo II tenía un peso muy grande. Entonces, aunque tenía batallas mediáticas, no podían contra él. La gente lo quería y lo seguía. Pero una personalidad más introvertida, como la de Benedicto, además el Papa Juan Pablo II tenía a Ratzinger, y Papa Ratzinger no tenía a nadie. Entonces, todo eso se fue
se iba gestando, viene ya estamos viendo, de Pío IX, de la época de más de 100 años, más de 100 años, donde hace eclosión. Hace eclosión en los años 60 y se va extendiendo a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Por eso vemos en los documentos del concilio, el Papa Pablo VI tuvo que intervenir. Una vez que se había redactado la Lumen Gentium, esto para darnos ideas, ¿no? Y lo hizo mediante una nota explicativa previa, que aludía al capítulo 3. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el capítulo 3? Había un texto ambiguo, y donde se pretendía relativizar el dogma de la infalibilidad, que había proclamado infalibilidad papal, bajo ciertas condiciones, claro. No siempre es infalible el Papa ni impecable, absolutamente no. Pero ciertas condiciones, digamos, cuando proclama una verdad de fe, desde ex cátedra, solemnemente, es en ese caso infalible. Pues esto lo estaban minando, y esto ha sido proclamado, este dogma, por el Vaticano I, el Concilio Vaticano I. Y ese texto también tiene una eclesiología, es decir, un concepto de iglesia protestante, lo cual estaba disminuyendo la autoridad del Papa, en vistas a que una sinodalidad, ¿os suena? Es decir, colegialidad, en la que el Papa es igual a los demás obispos. Un cierto primus inter pares, pero de honorífico, pero no lo que dice el Papa ahí terminó, ¿no es cierto? El Papa está por encima del concilio, por ejemplo. Estuvo el concilio de Constanza, además que decían al revés, cuando hubo el tema de 3 papas al mismo tiempo, fue el concilio el que dijo que la autoridad mayor en la iglesia era el concilio. Pues eso fue desechado, eso es herético, no hay nadie por encima del Papa, bien. Pero el Papa, no hay nadie por encima de Cristo. El Papa no puede estar encima de Cristo, ¿no? Si el Papa dice algo que va en contra de lo que Cristo dijo, entonces se convierte en antipapa. Por supuesto, ha habido antipapas, y más de uno en toda la historia. Entonces, estamos viendo cómo, lo que quiero decir es, que, volviendo al tema de la nota explicativa, cómo tuvo que reaccionar en un documento del concilio, para decir, bueno, atención, lo que decíamos antes, son susceptibles de revisión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito.